Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde nos dedicamos a desentrañar los secretos, los dramas y las noticias más candentes de sus series y actores favoritos. Hoy tenemos un tema que ha puesto los pelos de punta a más de uno, un verdadero torbellino de especulaciones y rumores que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Estamos hablando, por supuesto, del tan sonado escándalo que involucra a Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Si han escuchado bien, esas dos estrellas que conquistaron nuestros corazones con su química innegable en Karasevda, ahora están en el ojo del huracán, y la prensa, como siempre, está ansiosa por revelar cada detalle de este enigma. Si son fans de estas dos figuras o simplemente les encanta estar al día con los chismes más jugosos, prepárense, porque vamos a sumergirnos de lleno en lo que la prensa ha estado revelando, o al menos, lo que se rumorea que ha revelado, sobre este intrigante asunto. Y antes de que nos vayamos a la piscina de los rumores, quiero invitarlos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Con un simple clic en ese botón rojo de abajo, no se perderán ninguna de nuestras futuras entregas, llenas de análisis, exclusivas y todo lo que el universo del entretenimiento turco tiene para ofrecer. Suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título lo dice todo: escándalo Burak Özçivit y Neslihan Atagul, prensa revela el enigma. Y es que, como bien saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagul no son solo compañeros de escena, sino también amigos y colegas con una larga historia juntos. Han trabajado en proyectos que han sido éxitos rotundos y su amistad, o al menos la percepción pública de ella, siempre ha sido sólida. Sin embargo, últimamente las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado inundados de rumores y especulaciones que sugieren que algo no va del todo bien entre ellos. ¿Qué ha pasado para que una relación tan aparentemente estable se vea envuelta en un escándalo? Los rumores, como suelen hacer, empezaron a circular de forma sigilosa. Al principio eran comentarios discretos en foros y blogs, pero pronto ganaron fuerza y se convirtieron en titulares. La prensa sensacionalista turca, ávida de carnaza, ha estado investigando a fondo, o al menos eso es lo que nos hacen creer con sus informaciones. Se habla de supuestas tensiones, de distanciamiento e incluso de problemas que podrían afectar a futuros proyectos. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estas afirmaciones? ¿Hay un fundamento real o se trata simplemente de inventos para generar clics y vender más periódicos? Una de las primeras pistas que alimentó este escándalo provino de las redes sociales. Se notó un cambio en la interacción entre Burak y Neslihan. Menos me gusta en las publicaciones del otro, menos comentarios, e incluso, en algunos casos, un unfollow. Para el ojo entrenado de los fanáticos, estos gestos digitales pueden ser señales de alarma. En el mundo de las celebridades, donde cada interacción es escrutada, un silencio o una aparente frialdad puede significar mucho. La prensa ha intentado ir más allá de las redes sociales. Han buscado fuentes cercanas, amigos en común, e incluso se han dedicado a observar los movimientos de ambos actores en eventos públicos. Se dice que en algunas ocasiones, durante eventos donde ambos coincidieron, se les vio distanciados, evitando las cámaras juntos o intercambiando miradas frías. Claro está, estas interpretaciones son subjetivas y la prensa puede tejer historias a partir de la mínima observación. Uno de los puntos clave que la prensa ha intentado desentrañar es la naturaleza de estos supuestos problemas. ¿Se trata de diferencias creativas en algún proyecto futuro? ¿Hay algún desacuerdo personal que se haya escalado? O, la pregunta del millón para muchos, ¿podría haber algo más que una simple amistad en juego, algo que haya provocado una ruptura o tensión? Recordemos que Burak Özçivit está casado con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene un hijo. Neslihan Atagul, por su parte, está casada con el productor Kadir Doğulu. Estas relaciones estables, para muchos, hacen que los rumores de un escándalo personal más íntimo sean menos probables, pero la prensa, a veces, no se detiene ante estas realidades. El foco se ha centrado más en una posible ruptura profesional o en un conflicto que trasciende lo personal. Se ha especulado que podría haber habido un desacuerdo sobre un guión, un personaje, o incluso la dirección de un proyecto cinematográfico o televisivo en el que ambos podrían haber estado considerados. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus ambiciones, y a veces, los egos y las visiones artísticas pueden chocar. Otra línea de investigación que la prensa ha seguido es la de posibles celos profesionales o rivalidades. Aunque ambos son
Las consagradas siempre existe la posibilidad de que las oportunidades, los roles protagónicos o el reconocimiento público puedan generar fricciones. Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría, y sería ir demasiado lejos afirmar algo así sin fundamento. Lo que sí parece ser un consenso entre varios medios es que la comunicación entre ellos se ha vuelto más tensa o al menos menos fluida. Algunas fuentes anónimas que se presentan como allegadas al círculo de los actores han insinuado que las discusiones han sido más frecuentes o que hay un ambiente de incomodidad cuando se trata de discutir proyectos conjuntos. La prensa ha intentado incansablemente obtener declaraciones directas de Burak Özçivit o Neslihan Atagül. Sin embargo, ambos actores son conocidos por ser bastante reservados con su vida privada. Suelen mantener un perfil bajo y rara vez se pronuncian sobre chismes o rumores. Y en esta ocasión, no ha sido la excepción. Han optado por el silencio, lo que, como saben, solo alimenta más las especulaciones. Algunos reporteros han intentado abordar a sus representantes o a sus cónyuges, buscando una pista, una palabra que confirme o desmienta los rumores. Pero las respuestas, si es que las hay, han sido evasivas. No tenemos comentarios al respecto, o todo está bien, son las respuestas más comunes, que si bien pueden ser ciertas, en el contexto de un escándalo, suenan a evasivas. ¿Qué significa esto para los fanáticos? Para muchos, es una fuente de decepción. Ver a dos de sus actores favoritos envueltos en un escándalo, por muy vago que sea, puede empañar la imagen que tienen de ellos. Otros, sin embargo, encuentran fascinante este tipo de dramas detrás de cámaras, viéndolo como una parte más del complejo mundo del entretenimiento. La prensa turca a menudo juega con la ambigüedad. Revelan fuentes, hablan de situaciones tensas y de secretos que salen a la luz, pero rara vez ofrecen pruebas irrefutables. El objetivo es generar interés, y el misterio es una herramienta muy efectiva para lograrlo. En este caso, el enigma parece ser la falta de una explicación clara y definitiva. Hemos visto que los rumores van desde simples malentendidos hasta problemas más profundos que podrían afectar su relación profesional. Lo cierto es que el título Prensa revela el enigma es un poco irónico porque hasta ahora, lo que más ha revelado la prensa es la existencia del enigma, pero no su solución. Podríamos estar ante una simple crisis de comunicación, algo que puede pasarle a cualquiera, incluso a las estrellas de cine. O quizás haya algo más significativo que aún no ha salido a la luz. La incertidumbre es precisamente lo que hace que este tema sea tan intrigante. Algunos analistas de la farándula sugieren que este tipo de rumores, a veces, son fabricados o exagerados para mantener a los actores en el ojo público, especialmente si están trabajando en nuevos proyectos o si hay un interés renovado en su trabajo. Sin embargo, dada la trayectoria y el respeto que Burak y Neslihan han cultivado, parece poco probable que recurran a este tipo de tácticas. En conclusión, el escándalo que envuelve a Burak Özçivit y Neslihan Atagül es, por ahora, un mar de especulaciones y rumores alimentados por la prensa turca. Lo que comenzó como pequeñas señales en las redes sociales ha escalado a un nivel donde se habla de tensiones y posibles problemas en su relación profesional o personal. Sin embargo, hasta que haya declaraciones oficiales o pruebas concretas, todo se mantiene en el terreno de las suposiciones. La prensa ha desvelado que existe un enigma, pero el misterio de qué es exactamente ese enigma y su resolución sigue sin resolverse. Agradezco enormemente a todos ustedes por acompañarme hasta el final de este vídeo. Sé que este tema puede ser un poco confuso y lleno de incertidumbres, pero espero haberles brindado un panorama claro de lo que se está comentando en el mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O consideran que es solo una exageración de la prensa? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y quieren seguir descubriendo los secretos y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también sean fanáticos de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Les prometemos que vendrán muchas más sorpresas y contenido exclusivo para ustedes. Hasta la próxima.